Hola, me llamo Carmen López, soy española, andaluza, gaditana de San Fernando, en concreto de la isla, pero vivo en Alemania desde hace ya unos cuantos años. Hoy estoy aquí para hablaros de mi historia personal, de mi camino interior. Soy además madre de 3 soles, que se llaman María, Félix y Samuel, tienen 10, 8 y 6 años. Estudié en su día traducción e interpretación en la Universidad de Granada y estuve trabajando de profesora de español aquí en Alemania durante 10 años. Todo eso hasta que mi vida cambió totalmente, como os voy a contar. En agosto de 2015, cuando Samuel, mi hijo pequeño, tenía 1 año, me diagnosticaron el cáncer de mama por primera vez. Aquello hizo que yo desembocara en un túnel muy negro. No os tengo mucho que contar, os podéis imaginar. Por aquello entonces tenía yo 34 años, creo. Y no entendía nada. No entendía nada y aquel túnel me reflejaba mis peores pesadillas. Así estuve varios días, semanas, hasta que me dijeron los médicos qué iban a hacer conmigo. Señora López, como te hablan aquí siempre de usted, esto es muy serio, esto está muy avanzado, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible y saldrá adelante. Y entonces llegó un momento que yo acepté simplemente, acepté que esa era mi verdad, acepté que tenía cáncer de mama, acepté que no lo podía cambiar y decidí hacer lo mejor posible de esa situación. Y todo esto lo decidí de una manera muy intuitiva, porque yo realmente no tenía ni idea qué significaba todo aquello para mí, pero sentía un poquitín de luz, un poquitín de fuerza en un rincón dentro de mí y me agarré ahí como un clavo y decidí ir ahí. Y allí empezó mi aventura, allí empezó mi camino interior. Recuerdo que todas las noches y todas las mañanas, antes de dormir y al despertarme, me sentía en mi playa, en Cádiz, veía un amanecer, veía el atardecer y sentía como me metía en el agua y nadaba, y de aquella manera pues yo me relajaba muchísimo y ahora sé, hoy en día, qué es lo que estaba haciendo yo realmente. Me estaba reprogramando, me estaba programando de una manera subconsciente a vivir sana y feliz. Hoy os hablo como facilitadora de la Casa del Alma y os quiero hablar un poco de ese camino interior, de mi trayectoria durante estos años. En un principio sin saber nada, sin tener ni idea de qué hacer, pero de empezar a dar pasito a pasito para cambiar yo y para sacar lo mejor de esa situación tan dura. Y después, cuando conocí el método de la Casa del Alma, cómo eso me ayudó a ser la Carmen que soy hoy. Ese es mi gato Charlie, porque realmente somos 6 en la familia. Como dije, todo empezó en agosto de 2015 y yo tuve quimio al principio hasta febrero. Después tuve una operación en la que me quitaron el pecho izquierdo y muchos ganglios y después me dieron radioterapia. Pues para que os hagáis una idea, después de terminar con la quimio, yo fui a una sesión individual a Birgit Bernauer, que es la mujer que ha iniciado y que ha desarrollado el método de la Casa del Alma, aquí en Alemania donde vivo. Yo fui a ella porque me la aconsejó una buena amiga y no tenía ni idea por qué iba, porque realmente no sabía para qué iba. De hecho, cuando fui me acuerdo que me preguntó, bueno, ¿y por qué has venido, no? Y yo me quedé pensando y dije, creo, porque no lo tenía muy claro, que estoy en una búsqueda para saber qué me quiere decir este cáncer, pero tampoco lo tenía muy claro. Bueno, aquella sesión a mí me sirvió para 3 cosas. Me sirvió por una parte
para recordar que ahí hay algo, que para algunos es Dios, para otros es la fuerza de la naturaleza y para otros es el universo. Si da igual cómo lo llames, pero hay algo. Y lo más importante que descubrí ese día es que si quieres y te dejas, encima te ayuda. O sea, para mí aquello fue un gran descubrimiento y me di cuenta que los últimos años de mi vida no tenía nada de relación con ese todo, que a mí me gusta llamarlo universo ahora. Me sirvió también para entender que el cáncer me estaba cogiendo así de los hombros y me estaba zarandeando fuerte y diciéndome: ¡despierta, despierta! Esta es tu última oportunidad. O la aprovechas o ya está. Y la de verdad es que lo sentí así durante todo el camino. Y me ayudó para saber que yo podía hacer algo por mí, que yo podía enfocarme en vivir sana y feliz, que yo podía decidirlo, lo dejaba en las manos de todo, pero que yo lo decidía interiormente todos los días. Y para eso entendí que era muy importante sentarme todos los días conmigo misma en silencio para escucharme un poquitín y sacar dentro de mí todo aquello que yo estaba estrujando, que no quería ver, que no quería sentir la tristeza, que no quería sentir el dolor, que no quería sentir la furia que tenía dentro de mí. Y entonces empecé a meditar. ¿Por qué digo meditar? Porque realmente yo lo que hacía era, en el cuarto de baño, después de acostar a los niños, me sentaba 5 minutos, cerraba los ojos y sentía la emoción negativa que se me había presentado ese día. Y si no se había presentado ninguna ese día, pues me sentaba y decía que estaba preparada para sentir aquello que quería ser sentido. Y así empecé a establecer el contacto conmigo, con mi corazón, con mi esencia, con mi alma. Y lo más bonito de la Casa del Alma es que siempre que das una emoción, siempre que te libras de ella porque tú lo decides, el universo es tan generoso que te da un regalo. Y esos regalos al principio yo utilizaba un ejercicio muy fácil que ahora también transmito, que es sentir la emoción, echarla al fuego, ver cómo se transforma y coger ese regalo del fuego. De ese fuego me salían al principio muchas veces tacones de flamenca, faldas de flamenca y flores. Y los tacones de flamenca. Y yo no lo entendía, ¿no? Yo pensaba, yo estoy haciendo algo mal, porque no puede ser que siempre me saca lo mismo. Pero llegó un día que entendí que mi alma quería bailar. Ahí simplemente llegué a entender que quería que me volviese a mover, que volviese a darle vida a través del baile y sobre todo con la música, ¿no?, flamenca. Entonces yo cogía mi CD de Chambao, que Chambao para mí es maravilloso, gracias Mari, si alguna vez llegas a escuchar esto. Y le daba alas a mi alma. Y descubrí una forma muy personal de transformar y de trabajar esas emociones. Como ya os digo, eso fue más o menos en febrero del 2015, yo después tuve una operación, yo después tuve radioterapia. Durante esa época lo que más aprendí de mí misma es el poder de la mente de todos nosotros, cómo podemos influir nuestros pensamientos de manera positiva. Y el volver a reconectar con mi alma, con mi corazón, con mi esencia, y para mí fue el método de la Casa del Alma el que me ayudó. Aquí en Alemania tenemos la suerte de que después de pasar por una enfermedad te puedes ir a una clínica de rehabilitación durante 3 o 4 semanas. Yo lo hice en junio de ese año, o sea, estamos en el junio del 2016, y allí había un grupo con el que hacíamos bailes meditativos. En ese grupo descubrieron que a mí me gustaba bailar y que me gustaba el flamenco. Y yo les conté mi idea de poder hacer un poquito más, porque os tengo que contar ahora que antes de tener a mis hijos, y entre ellos aquí en Alemania, estuve dando clases de sevillanas y de rumba. Y que en esas clases, cuando yo las daba,
había una llama dentro de mí, un fuego que siempre me decía, haz más, haz más. Esto, de aquí puede salir mucho más, pero yo misma me frenaba porque pensaba, ¿cómo voy a hacer más? Si yo solamente de niña estuve en clases de flamenco en la Academia de Salvara y no lo he hecho durante muchísimos años. ¿Cómo voy a empezar yo aquí a dar clases de flamenco y decir, soy profesora de flamenco, soy bailadora? Es que no me cabía en la cabeza. Pero esa llamita estaba muy fuerte, muy latente ahí, que tenía muchas ganas de hacer algo más, que tenía muchas ganas y que sentía que esto se podía hacer muy grande. Pero no era racional, esto simplemente lo sentía. Y cuando estaba ahí en esa clínica de rehabilitación y yo le conté a esas mujeres mi sueño de poder hacer un poquito más, de empezar a dar clases a niños. Por entonces mi hija mayor tenía 6 años. Y me animaron, ¿no? Y me decían, claro, claro, inténtalo si no tienes nada que perder. Entonces pasó un milagro y el milagro fue que allí fue mi cumpleaños, 16 de junio, y quisieron verme bailar. Me dijeron, Carmen, por favor, baila, que nosotros queremos verte. Y yo nunca había bailado yo sola delante de mucha gente, ¿no? Pero dije, bueno, vale. Bueno, mucha gente, serían a lo mejor 15, 17 personas las que habría ahí en ese momento. Yo les bailé y les gustó tanto que dijeron, Carmen, tenemos que organizar algo, en la clínica te tiene que ver la gente, esto ha sido maravilloso. Y yo dije, vale, ni siquiera me lo pensé, dije, vale, o sea, fue una fuerza interior que sabía que lo tenía que hacer. Y entonces me organizaron una noche española, flamenca, con Carmen López. Yo tenía el pelito así de corto, que ni siquiera me pude agarrar una flor. A lo mejor encuentro alguna foto alguna vez. Le dije a mi marido que venía de visita ese fin de semana que me trajera los tacones que tenía llenos de polvo y una falda roja que me hizo mi madre hace un montón de años. Y yo le dije, yo no tengo aquí música tampoco gran cosa, lo que tenía era mi CD de chambao y un CD de sevillana. Eso fue lo que bailé. Bailé sevillana y bailé canciones que a mí me encantan de chambao, dejándome llevar. Y fue un milagro porque fue un montón de personas fueron a verme. Pues no lo sé, eran casi 100 las que había allí en ese pabellón, porque era un pabellón. Y yo por primera vez en mi vida decidí cerrar los ojos y dejarme llevar. Y bailar en ese momento, sintiendo y sin pensar. Y recuerdo a una mujer mayor, que tenía todavía su pañuelo porque no tenía pelo, que estaba llorando y llorando delante de mí y me decía, Carmen, esto ha sido lo más bonito que yo he visto en toda mi vida. Y aquella noche cuando yo me fui al cuarto de la habitación era como si me hubiesen dado alas y estuviese volando. Y yo me dije a mí misma, pero tú eres tonta. Si a ti te llena tanto personalmente bailar y si tú puedes darle a las otras personas tanto bailando, ¿por qué no lo haces más? Y en este momento tengo que deciros que fue ahí cuando me di cuenta que el cáncer era el empujón que yo había necesitado en mi vida para poder hacerlo. Y dije, mira, yo lo voy a intentar. Aquí en Alemania se suelen celebrar los cumpleaños por lo grande, los cumpleaños redondos, y decidí decírselo a amigos, a conocidos que yo pues me ofrecía para ir a bailar. Y también decidí pues hacer propaganda para empezar a dar clases de flamenco a niños, entre las amigas de mi hija. Y tuve la suerte de que en el colegio de mi hija también me ofrecieron la posibilidad de un día de proyectos donde se presentaron proyectos diferentes y los niños podían probar cosas diferentes. Yo pude dar clases de flamenco y tuve un grupo bastante grande y de ese grupo pues me salió que a partir de septiembre 8 niñas empezaron a bailar conmigo. Así empezó mi aventura flamenca, como digo yo. A partir de ahí fue una locura, porque esa sensación de esto puede ir a más cada vez iba más grande y solamente era una sensación, no tenía ninguna lógica. Fue en esa fuerza interior, de esa fuerza interior yo fui a un teatro aquí y me presenté y ofrecí hacer una noche flamenca que hice en julio de 2017 por primera vez. Recuerdo
que cuando se lo conté a mi marido me dijo, tú estás loca, pero si tú esto no lo has hecho en tu vida, ¿cómo vas a preparar un programa tú sola? Y has dicho que va a haber música en directo, pero si tú no conoces a ningún guitarrista. Y yo le dije, ya sé que no conozco a nadie, pero siento profundamente que todo va a salir, que esto es para mí. Y no tenía ninguna lógica, era solamente una sensación muy fuerte dentro de mí. Y así fue. Los siguientes meses, claro que yo puse mi granito de arena, pero todo fue fluyendo de una manera increíble y llegué a conocer a una persona muy especial, Alex Pittman, que por cierto hace un año falleció. Y gracias a él pues pude darle todavía más alas a mi esencia, a esas ganas mías de bailar, y pude atreverme a bailar sintiendo, a cada vez darle más forma, a hacerlo a mi manera, a creer en mí misma, a entender que no tenía que ser una súper mega bailadora de flamenco para poder subirme a un escenario y mostrar lo que hago, mostrarme como soy. Gané con todo esto muchísima valentía y muchísima fuerza. Y os voy a decir que la primera vez que me subí al escenario en ese julio de 2017, igual que me estoy emocionando ahora volviéndolo a contar, una de las que bailó conmigo, porque también estuve dándole clase a adultos y bailaron conmigo, me preguntó detrás del escenario, ¿no?, en las bambalinas, Carmen, ¿cómo estás? Porque claro, yo acababa de pasar por una quimio y por una operación y bueno, hacía un año, ¿no?, pero me estaban dando todavía un tratamiento y me dijo, Carmen, ¿cómo estás? Así como preocupada. Y yo la miré y le dije, nunca me he sentido tan feliz en mi vida. Parecía que lo había hecho siempre y fue como un volver a casa. Y no os lo puedo explicar de otra manera, porque yo nunca me había subido a un escenario de esa manera. Yo nunca había presentado todo el tiempo un programa hecho por mí, yo sola. Yo nunca había cantado delante de un público sola. Pero ese día sí. Y fue como volver a la raíz. Y fue maravilloso. Ahí empezó. Y ahí ha continuado y el turbo pues sigue a lo que llegue. En esa euforia flamenca estaba yo, ahora entiendo el sentido de mi vida. Yo he venido aquí a bailar flamenco, a transmitir a través del flamenco. En esa euforia, en agosto del 2017, me volví a encontrar con el cáncer. Esta vez estaba en los ganglios de la parte derecha. Ese segundo diagnóstico en el que yo ya estaba en mi camino interior, en el que yo ya estaba meditando todos los días, en el que yo pensaba que mi propósito de vida era venir aquí para bailar flamenco, llegó el cáncer y la tierra desapareció debajo de mis pies. Fue muchísimo peor que la primera vez, creó en mí una gran furia y odio al universo porque no entendía nada de lo que me estaba pasando. Yo reprochaba, pero si yo iba por buen camino, si yo estoy meditando, si yo me esfuerzo en conocerme a mí misma, ¿por qué yo otra vez? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me quedaba ahí en ese por qué y no era capaz de ver más allá. Furia, dolor, miedo, mis peores pesadillas se me pasaban por la cabeza. Y ahí no os tengo que detallar cuáles eran, porque las sabéis. Me perdía en ese torbellino de túnel infinito negro y sentí que mi única salvación era estar en silencio y escucharme a mí misma. Y de nuevo en ese túnel muy negro volví a agarrarme al único trocito de luz que veía en ese momento. Y entonces me armé de fuerzas y le dije a mi marido que necesitaba estar sola. Que necesitaba ir a Cádiz, a mi trocito de fuerza interior personal. Que necesitaba estar en el mar. Que no quería escuchar a nadie, que solamente quería escucharme a mí misma. Y que sabía que era muy importante si quería seguir viviendo. Porque lo más profundo dentro de mí
una pequeña parte seguía creyendo que la solución estaba en escuchar a mi alma, en que ella sabía lo que yo realmente necesitaba para vivir sana y salva y feliz, y que ella sabía qué es lo que me faltaba y qué es lo que me sobraba. Os tengo que decir que con ese diagnóstico, en ese momento, después de que me hicieran la mamografía, yo decidí dejar mi trabajo. Yo volví a trabajar después de pasar por la primera enfermedad. Volví sintiendo que no era lo mío. Era una sensación muy rara porque realmente a mí me gustaba ser profesora de español y yo lo hacía con muchas ganas, pero había algo dentro de mí que decía, no, Carmen, tú no has venido aquí para ser profesora de español. Y cada vez esa voz estaba más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y cuando llegó el diagnóstico por segunda vez, fue la cachetada, cha, cha, ahora, venga, tírate a la piscina, no tienes nada que dudar, déjalo. Y me dieron el diagnóstico ese día que fui a hacer la mamografía y al día siguiente por la mañana fui al colegio y dije, señores, lo siento, yo quería dejarlos a finales de este curso, pero el universo, mi alma está claro que me está llamando a gritos y diciendo, Carmen, ahora es el momento, no hay nada que esperar. Así que renuncié a mi trabajo, no quería tampoco que me diesen de baja, porque sentía que darme de baja era como mantener ahí un vínculo, y yo quería romper todo ese vínculo para poder empezar algo nuevo, sin saber el qué. Así que hice las maletas y me fui 2 semanas a Conil de la Frontera, a mi lugar favorito en este mundo para llenarme de fuerza interior. Y allí que me fui. En este momento le quiero dar las gracias a la dueña de ese apartamento por haberme posibilitado poder ir. Yo allí estaba completamente sola, para que os hagáis una idea, eso no es un apartamento en mitad del pueblo, sino un apartamento en mitad de la nada, donde las ovejas están a tu alrededor. Yo lo que necesitaba era estar sola. Yo todos los días me preguntaba constantemente, por favor, a mi alma, por favor dime qué me falta para vivir sana, por favor dímelo y muéstramelo, porque yo no lo sé, yo no lo sabía. Y mi decisión diaria era vivir sana y feliz y sabía que lo podía conseguir. No sabía cómo, pero sabía que lo podía conseguir. Y pedía ayuda. Y os digo que en ese momento de ahogo, de túnel muy negro, de ver muy poquita luz, pero saber que está ahí, yo pedía ayuda y yo gritaba y dejaba salir esa furia. Y esa ayuda llegó. Tarde o temprano, pero llega. Y no de la manera que te lo imaginas, porque yo pensaba, me voy a Cádiz, estoy 2 semanas, vuelvo y ha pasado un milagro. Y no tengo que volver a pasar por una quimio. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no fue así. Y ahí brotó de nuevo una gran furia dentro de mí, porque era como que me sentía sola y que no entendía nada y yo había dado lo mejor de mí. Pero bueno, en esa furia, en ese miedo, en ese túnel, esas 2 semanas en Cádiz me hicieron coger fuerza, la necesaria para poder empezar con otra quimio, en la que esta vez no se me cayó el pelo, porque fue un tratamiento diferente. Me costó volver muchísimo a esa clínica, pero lo hice. Y en ese grito de ayuda cada vez entendía más a través de las meditaciones que yo he venido aquí a hacer algo completamente diferente. Fue en esos meses de segunda quimio donde yo en mi casa del alma, en el despacho, porque la casa del alma tiene muchas habitaciones, y una de ellas es el despacho, y en el despacho se hace visible tu propósito de vida. En ese despacho, un año antes, en algún momento apareció un teatro y yo estaba subida bailando y cantando, y fue cuando entendí que el escenario era para mí.
Y de ahí también me armaba de valor para hacerlo, porque es que yo en las meditaciones me veía y sentía como me sentía ahí arriba y sabía que yo podía hacerlo. Y de igual manera, esa segunda vez, durante esa segunda quimio, llegó un momento que apareció una habitación nueva, donde aparecían personas, donde aparecían incluso niños con cáncer y sus madres, y yo bailaba con ellos, yo trabajaba las emociones con ellos, era lo único que era capaz de entender en esas imágenes, que no lo entendía, pero lo veía. En esa segunda vez en mi despacho entendí que yo había venido aquí para ser puente entre cielo y tierra, con lo que estoy haciendo ahora mismo, para ayudar, para poner cada vez más luz en tu corazón, en tu esencia, y ayudarte a ser aquello que has venido a ser. Ayudarte a encontrar la luz cuando el túnel está muy oscuro, para que la vuelvas a ver. En esa segunda vez decidí empezar una formación de danzaterapia, porque me di cuenta que el baile era muy importante para mí. El cómo llegué a lo de la danzaterapia también es una historia larga, porque yo no sabía que existía la danzaterapia en este mundo. Pero yo veía las imágenes que veía en la Casa del Alma y le pedía siempre al universo que por favor me guiase y me llevase al sitio correcto, y que si esa era mi verdad, que la trajese a mi vida para yo cada vez entender más y saber por dónde tenía que ir. En las 2 semanas que estuve en Cádiz decidí que iba a hacer la formación para ser facilitadora de la Casa del Alma, que es el método que a mí me ayudó tanto, es el método con el que yo era capaz de transformar mis peores miedos en valentía para seguir adelante. Es el método que a mí me ayudó a entender cada vez más que necesitaba mi alma para poder vibrar. Es el método que a mí me ha ayudado a reconectar conmigo, con mi esencia. Y porque esas fuerzas de yo puedo salir de esto estaban ahí tan presentes siempre, que yo siempre he sentido desde la primera vez que yo podía ayudar a otras personas, que yo puedo transmitir esa fuerza que sentí en ese momento dentro de mí a otras personas que están en ese túnel o que lo han pasado y no llegan a entender qué simboliza ese túnel en su vida, o que están en otro túnel, no tiene que ser el cáncer, pero que quieren salir de él, aunque no sepan cómo. Ahí, en ese proceso, durante esa segunda enfermedad, cada vez lo iba entendiendo más. Carmen, tú has venido aquí a ayudar, Carmen, tú tienes algo que dar, y no es el flamenco es el puente. El flamenco me posibilitó el reconectar conmigo, ahora lo entiendo. Sigo bailando, sigo actuando, la aventura flamenca continúa, pero cuando me subo al escenario, es como subirme al escenario de mi vida. Yo antes de subirme al escenario me permito brillar en el escenario de mi vida, sea cual sea. Y como me permito brillar en el escenario de mi vida, hoy me he armado de valentía y estoy grabando este vídeo para vosotros. Para mí es una experiencia nueva, no lo he hecho nunca. Pero siento que es el momento. Y hoy estamos en el 2020 y cuando miro atrás veo todo este recorrido que no ha sido casualidad, y entiendo que el cáncer fue mi regalo para descubrir cada vez más, porque esto es un no parar continuo, quién soy y qué tengo para darle a los demás. Y por eso estoy hoy aquí, como facilitadora de la Casa del Alma, como mujer. No me gusta decir luchadora, porque luchar me da la sensación de que vas contracorriente. Si yo entendí la segunda vez que el cáncer era para mí, que toda situación en la vida es para ti, y que se trata de querer entender qué quiere decirte esa situación. Y cuando lo ves desde ese otro punto de vista, entonces puedes aprender de esa situación y puedes descubrir la luz que hay detrás de ese nubarrón súper grande. Y porque estoy preparada, hoy, pues quiero ofrecerte desde mi corazón mi ayuda si sientes que estás en ese túnel negro sin salida. Si sientes que estás ahí, pero hay una parte de ti que dice, pero yo sé que hay luz, pero no soy capaz de sentirla. Yo te ayudo, yo te doy la mano. Si has pasado por un túnel de esos en tu vida y sientes que ese túnel no estaba por casualidad, pero no llegas a entender para qué vino a tu vida, yo te ayudo.
a descubrir la luz, el regalo que te espera detrás de esa experiencia. Si tú simplemente sientes que hay algo en tu vida que no te gusta, porque el trabajo a lo mejor no termina de llenarte, porque sientes que esto no puede ser todo, aquí hay algo más, sí, yo te ayudo a descubrir qué es el algo más. Yo te ayudo a reconectar con tu esencia, con tu parte creativa, que esa parte creativa te ayuda a darle alas a tu alma y que puedas conocerte cada vez mejor a ti mismo, misma. Yo te ayudo si tú sientes que yo soy la persona que te puede recordar qué significa la alegría en la vida. Canta, ríe, baila, vuelve a disfrutar. La vida es tan bella, busca tu verdad, vive tu verdad.